Somos Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios. Vivir por la causa del Señor. Ese es el reto que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Por eso el Señor, después del cumplir con nuestra salvación en la cruz, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de los muertos. Por eso Él no simplemente nos llevó de una vez, porque nos dejó aquí con esa palabra, esa gran comisión. Entonces estamos hoy continuando en esta serie donde miramos toda la Biblia. Se llama la Biblia 10.000 metros. Vemos cómo se encaja cada parte de la palabra de Dios en una sola historia de nuestra redención. Y Hechos es particularmente interesante porque continúa la historia que Jesús comenzó. Dice desde Hechos capítulo 1 que en el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas, había comenzado el historiador Lucas a contar lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Pero estos capítulos que siguen en Hechos es la historia cómo ha continuado, y Hechos en sí no concluye con una conclusión que uno esperaría. Es una conclusión abierta, sin muchas respuestas a las preguntas, a los interrogantes que tendríamos. Y es a propósito, porque el libro de Hechos nos incluye a nosotros, porque la historia sigue continuando hasta que Cristo venga. Y es algo muy interesante. Vimos como hace 8 días comenzamos la primera mitad de este libro, vimos las primeras partes, que es como un incendio forestal que inició con una chispa tan pequeña y luego expandió por todo el mundo. Y aquí estamos 2000 años después. Los que tienen un mapa ahí en sus Biblias, mantengan un dedo ahí en el libro de Hechos, pero quiero que vean uno de los mapas. No todos tienen un mapa en las Biblias, por eso incluí un mapa simplificado o resumido del libro de los Hechos. Pero quiero que vean primero esa parte, si tienen esa figura ahí. Quiero que me ubiquen. Jerusalén está en esta parte aquí, esta parte hacia abajo, hacia la mano izquierda, derecha, perdón, izquierda para mí. Bueno, aquí está Jerusalén, y si uno mira, si amplía un poco, o si miro otro mapa en la Biblia, puede mirar cómo es la zona de Jerusalén, que es capital de la región de Judea. Ahí también está Samaria pegada, Galilea al norte, todo eso es Israel. Hoy en día aún uno puede ir y conocer esos sitios, hay territorios palestinos y territorios de Israel, pero todo es Israel. Antiguamente uno podría ir a esos lugares y parece que es una zona muy, muy pequeña, y lo que veremos es que el libro de Hechos tiene un patrón muy importante. Se encuentra el esquema o el bosquejo del libro, se encuentra en Hechos 1.8. Hechos 1.8 que dice, los discípulos habían preguntado, ¿es hora para establecer otra vez el reino de Israel? El Señor dice, no se preocupen por eso, no es tiempo para que sepan los tiempos. Eso, el Señor se encargará de eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el diseño de Dios? Dijo, bueno, primero esperan al Espíritu Santo, que cuando llegue serán testigos en Jerusalén, después en toda Judea y en Samaria y hasta lo último. Si miras un mapa, no porque este mapa no trae mucho detalle, pero un mapa que incluya Jerusalén, Judea y Samaria. En este mapa es una región muy pequeña. ¿Qué pasó con el libro de los Hechos? Vemos que tiene 3 partes que siguen ese esquema o ese bosquejo del libro. Primero, la iglesia está establecida en Jerusalén, los capítulos 1 al 7. La segunda sección, la iglesia es esparcida en toda Judea y Samaria, capítulos 8 y 12. Y la última parte de la iglesia es expandida hasta lo último de la tierra. Se llegó hasta incluso Roma, capital del mundo conocido en ese entonces, del Imperio Romano, capítulos 13 al 28. Ya hablamos sobre esas primeras 2 partes, la iglesia en Jerusalén. ¿Saben qué pasó? Pasaron décadas y solamente se quedó en Jerusalén la iglesia, solamente estaban ahí.
Y la iglesia creció bastante. En Hechos 1 dice que habían 120 discípulos, hermanos, reunidos. Antes del día de Pentecostés, 120, incluyendo la familia, incluyendo las mujeres, incluyendo María, que ya habían, hasta los medio hermanos de Jesús, habían creído en ese momento después de la resurrección, pero estaban congregados simplemente 120, con temor, con una confianza de que el Señor va a obrar, pero algo de temor porque están ahí escondidos en un aposento alto. Después llegó el Espíritu Santo sobre todos ellos, testificaron, Pedro especialmente predicó, y en un solo día, ¿cuántos fueron salvos? 3,000 salvos y bautizados y añadidos a la iglesia. El siguiente capítulo y el siguiente capítulo hay otro suceso, hay un milagro que se hace, otros miles creen, y dice que 5,000 varones creen en ese momento, y después sigue creciendo y sigue creciendo. Pero ¿dónde está la iglesia? Solo en una ciudad, solo en Jerusalén. Y habían amenazado a la iglesia, a los líderes, a decir, dejen de predicar. Y dicen, no, pues no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Así como nosotros tenemos la convicción de que si esto es verdad, todo el mundo debería escucharla. Amén. Ellos dijeron, pueden golpearnos, pueden encarcelarnos, pero esta palabra no está presa, esta palabra seguirá corriendo. Y entre más presión colocaron a la iglesia en ese primer siglo, más crecía la iglesia. Pero la iglesia se quedó en Jerusalén. Eso vemos en Hechos 1 hasta el 7. Por fin matan a uno de los primeros diáconos, a Esteban, en el capítulo 7, lo apedrean. Y eso inició un martirio grande de la iglesia, una persecución fuerte de la iglesia. En Hechos 8 vimos ese pasaje clave que habla sobre cómo llegó la iglesia a salirse de Jerusalén. Dice en Hechos 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. El mismo apóstol Pablo, como lo conocemos después, pero antes de su crucifixión, antes de su conversión, perdón. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de, ¿dónde? Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Qué sucedió? La iglesia durante años y años y años estaba creciendo y tenía algo de problema. Tenían dolores de crecimiento, pero por fin llegó una persecución que esparció la iglesia hasta Samaria y toda Judea. Y cuando fueron esparcidos, esos creyentes no simplemente se escondían, ellos predicaron, iban predicando. Entonces, esencialmente requirió de la persecución para llegar a las tierras de Samaria y resto de Judea. Pero bueno, esa no fue la finalidad de la misión, ¿correcto? El Señor también quería que llegaran más allá. En ese momento el Señor está tratando con varios personajes. Ahí vemos el trato que tiene con Pedro para convencerle, este evangelio no solamente es para los judíos, también lo necesitan los gentiles. Ahí está la conversión de Cornelio y toda su casa. Y él fue un centurión romano, un líder de 100 soldados romanos, y él estaba queriendo escuchar, y Pedro tenía algo de racismo, algo de prejuicio, como a veces tenemos nosotros. Él ni siquiera quería entrar en la casa, pero el Señor le dijo, Pedro, no temas en entrar, porque yo te mando allá, no vayas a llamar inmundo a uno que yo quiero salvar. Él está preparado, él está buscándome, él quiere conocerme, yo quiero que tú le prediques. Entonces Pedro dice, bueno, si el Señor quiere, voy. Y él entra, comparte el evangelio, y mientras está predicando, Cornelio cree, su casa cree, dan la señal de hablar en lenguas para convencer a los judíos creyentes, estos también pueden creer. Entonces dicen, bueno, mira, ellos han recibido el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? También para señal del pacto. Entonces, bueno, ¿qué vemos después? Vemos también en Hechos 9 y otra vez en Hechos 11, cómo es la conversión de Saulo, el que perseguía a la iglesia. Y Saulo sería un instrumento en manos de Dios para el mundo gentil, pero durante unos años, unos 14 años, está su conversión e inmediatamente tiene problemas. Ahí en el capítulo 9, algunos hermanos temen en recibirle cuando está en un lugar, en otro, y luego va para su ciudad natal. Él cree, su vida es cambiada, sufre persecución tanto por los judíos como los gentiles, y él vuelve a Tarso.
Capítulo 11 viene Bernabé. Bernabé había tenido un encuentro con Saulo en Jerusalén. Bernabé dice, bueno, Saulo, escuchamos que algunos de los que fueron esparcidos llegaron hasta Antioquía de Siria. Ahí está en su mapa, está más al norte de Cesarea, más al norte de Jerusalén, Judea, Samaria. Llegaron un poco lejos en la persecución, pero no solo predicaron a los judíos, sino también a gentiles. Se estableció una iglesia casi por accidente. Y entonces Bernabé estuvo ahí y dijo, bueno, yo necesito ayuda. Entonces él fue un poco hacia la izquierda, un poco hacia el occidente, estaba la ciudad de Tarso. Fue a buscar a Saulo, lo trajo a Antioquía. Digo, yo quiero que estés aquí conmigo. Eso es el capítulo 11. Estoy repasando todo lo que hablamos hace 8 días para ponerles en el contexto. Y dice luego, ellos estaban en Antioquía durante mucho tiempo, animando a la iglesia, ayudando a la iglesia, consolando a la iglesia, formando también a las personas en la iglesia. Y el Señor iba haciendo gran obra ahí. Dice que fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía. Primeramente cristianos. Después de muchos años, los de afuera lo hacían de burla. Dice, no, pues estos parecen pequeños Cristos. Qué buen insulto sería, ¿no? Tú te pareces demasiado a Cristo. Bueno, gracias. Pero fueron llamados así primeramente en Antioquía. Y después de unos años, vemos que ellos están ahí, la palabra está obrando, los apóstoles están haciendo sus cosas. Uno había sido martirizado, el hermano de Juan, Jacobo, él fue martirizado. Pedro había tenido sus problemas, él sigue obrando. Pero ahora vemos en el punto 3, la iglesia expandida hasta lo último de la tierra. Este es el enfoque de hoy. Ya tienen algo de contexto. Espero no haber perdido a muchos en el viaje. Espero que estén a bordo del avión porque vamos rápidamente, vamos a ver cómo se esparció el evangelio y llegó, de hecho, hasta nosotros. No vamos a cubrir todos los 2000 años de historia de la iglesia hoy. Eso es para otro estudio futuro. Pero hoy sí vamos a mirar Hechos 13 hasta Hechos 28, muy resumido. Pero quiero que vean el escenario que vuelve a la iglesia en Antioquía. ¿Dónde estaba la primera iglesia? En Jerusalén. Y durante muchos años era la única iglesia. Pero algo sucedió cuando llegó la persecución y en los años subsiguientes, que la iglesia en Jerusalén, aunque ahí estaban la mayoría de los apóstoles, la iglesia en Jerusalén perdía cada vez más su influencia, su poder, su eficacia. ¿Por qué? Ellos querían debatir muchos temas que veremos después, temas teológicos. Ellos estaban muy interesados por proteger lo suyo, pero desinteresados en las naciones más allá. Pero el centro de la obra misionera llegó a ser Antioquía, una iglesia que se estableció por accidente, que algunos por accidente hablaron también con los griegos y no solamente con los judíos, y todo el mundo quiso creer, y era una iglesia muy fuerte, una iglesia que parecía tanto a Cristo, como vimos ya en Hechos 11. Entonces ahí está Bernabé, está también Saulo, también conocido como Pablo. Vamos a ver Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Son líderes, es decir, como los líderes espirituales, los pastores de la iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En medio del servicio, en medio de los ayunos, Dios separa a Bernabé y a Saulo para su obra. Algunos dicen que el nombre de Saulo fue cambiado a Pablo cuando fue salvo. Esto no es verdad. Simplemente es el nombre hebreo, que es Saulo, y el nombre romano, que es Pablo. Y se conoce por Saulo durante mucho tiempo. En medio de este viaje que van a realizar, ya después de eso se conoce más que todo como Pablo, y veremos por qué. Pero entonces, en medio de ese servicio al Señor, ahí están haciendo su obra, ahí están ministrando al Señor, están ayunando, están orando, y el Señor dice: sepárame a estos dos de entre los mejores que hay para la obra misionera. No dijo hacia dónde, no dijo por cuánto tiempo, no dijo cómo se realizaría la obra, pero dijo: yo quiero que me separen a estos para la obra.
A veces las iglesias prefieren sacar a los que causan problemas, a las piedras en el zapato para esas obras, ¿no? Dicen, bueno, alguien quiere ir a la obra, vamos a mandar a fulano porque él siempre es fastidioso, entonces para sacarle ahí de la cabeza. Pero aquí el Señor dijo, yo quiero que me aparten, me separen los mejores líderes que hay. Dios quiso enviar a los mejores y quiere a veces hacer lo mismo con nosotros. Yo anhelo el día en que haciendo así, ministrando al Señor, ayunando al Señor, el Señor comienza a confirmar en el corazón de la iglesia, enviar a algunos de los mejores para la obra misionera más allá de Bucaramanga, más allá de Provenza, más allá de Santander, de Colombia, de Latinoamérica. Donde quiera que Dios enviara a las personas, y no porque queremos deshacernos de las personas, sino porque queremos involucrarnos en una misión global, la misión de la Gran Comisión. Entonces, bueno, dice enseguida, el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron, ahí comenzaron a su viaje misionero, Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan Marcos de ayudante, están atravesando ahí Patmos, hallaron a cierto mago, ahí está narrando la historia de su primer viaje misionero. Entonces ellos están primero en Chipre, luego van a Antioquía de Pisidia, nos podemos confundir porque hay dos Antioquías, uno está acá en Siria y otro está aquí en Asia Menor, entonces pueden ver ahí en sus mapas, pueden seguir ahí por donde llegan, eventualmente bajan otra vez a Iconio y Listra y Derbe. Están en esos pueblitos de ciudad en ciudad intentando hablar. Pero algo sucedió, en cada ciudad donde entraron, tuvieron problemas. Eventualmente tendrían problemas. Algo interesante es que dice que Bernabé y Saulo fueron enviados y llegan primero a Chipre y comienzan a hablar, pero Pablo, lleno del Espíritu, comienza a predicar. Y ya después de eso no es Bernabé y Saulo, es Pablo y Bernabé. Son los mismos dos hombres. Pero vemos que el Señor usa mucho a este hombre Pablo. Gracias a Bernabé, porque Bernabé le había invitado a acompañarle tantas veces en la misión. Pero ahora el Señor está usando a Pablo. Como entre paréntesis, no nos sintamos amenazados cuando estamos preparando a alguien y esa persona puede más que nosotros. En el ministerio de eso se trata. Amén. Puede que Dios te haya dado un ministerio aquí en la iglesia. Deberías estar pensando en a quién puedes entrenar, a quién puedes invitar para que te acompañe, para que crezca en su caminar con Dios, para que eche raíces más profundas, para que dé fruto para el Señor. Capacita a esas otras personas, pero no tengas miedo de que esa persona avance más que tú. De hecho, es una de las metas mías. Yo digo, Señor, yo quiero invertir mi vida en hombres que harán mucho más que yo en mi vida, que llegarán más lejos. Me acuerdo de Elías y Eliseo. Elías era ese gran profeta de Dios y él estaba ya terminando, dijo, Señor, ya quítame la vida, ya no quiero estar acá más. El Señor dijo, tranquilo, yo no he terminado contigo. Pronto te voy a llamar, pronto te voy a quitar de esa tierra, pero aún no. Quiero que primero hables con este rey, pero quiero que inviertas tu vida en Eliseo, este joven. Quiero que lo llames porque él te va a reemplazar. Entonces, Elías lo hacía como a medias, más o menos. Eso está en Primera de Reyes 19, 20, en adelante, hasta Segunda de Reyes 1 y 2. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Eliseo lo toma muy en serio y él se queda con Elías en todas partes y él pide una doble porción. Elías, como a medias lo hacía, pero el Señor sí usó grandemente a Eliseo. Necesitamos ver ese tipo de transición, de Moisés a un Josué, de un Elías a un Eliseo, de Jesús mismo a los apóstoles. Necesitamos pensar siempre en la siguiente generación, pero no tengamos miedo que avancen más que nosotros. Esa es la idea. Incluso Jesús, que dijo a los discípulos, cosas mayores que las que han visto en mí harán ustedes. Ustedes harán más que las obras que yo hice. ¿Por qué dijo eso? En primer lugar, ¿dónde ministró Jesús? En Galilea, un poco en Jerusalén, por el desierto, un momento de Cesarea de Filipos, muy al norte, pero bueno, volvió acá, estaba en un círculo muy pequeño, andaba de aquí para allá. Dijo, ustedes van a trastornar este mundo entero.
Y sí lo hicieron, efectivamente. Estamos aquí por eso. También es por el Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús. Estaba Jesús siempre en el poder del Espíritu, pero dijo, todos ustedes serán llenos del Espíritu. Y no solo ustedes, sino todos los que creen. Imaginen el Espíritu obrando a través de no solamente un hombre totalmente comprometido, un hombre y perfectamente Dios, pero también a través de cada creyente en toda la tierra. ¡Wow! Cosas mayores harán. Ahora, entonces vemos esos viajes misioneros. Cada vez cuando entran en una ciudad, tarde o temprano van a tener problemas. Tarde o temprano van a sufrir persecución, cárceles, violencia, alborotos. Y es como si Pablo y Bernabé también deberían haber preguntado, siempre que entran en una ciudad, perdón, hola, mi nombre es Pablo y yo soy Bernabé. ¿Nos puede decir dónde está la cárcel de esta ciudad? Porque sabemos que muy pronto estaremos hospedados ahí. Siempre, en cada lugar, pero predican, algunos creen y otros no, y quieren confirmar a los que creen y eventualmente los echan y van a la siguiente ciudad, lo hacen de nuevo, luego de nuevo. Una vez dice en Hechos 14, veamos este pasaje, está en Listra, en Derbe, en Hechos 14, 19, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, lugares donde ya habían estado, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué? Muerto. En un momento estaban muy felices, pero llegan unos judíos para convencer a todos que no, estos son malos, debemos matarlos. Entonces lo mataron, en teoría, lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero dice en el 20, pero rodeándole los discípulos, ¿cuáles discípulos? Los que apenas habían creído, hace pocos días. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, otra vez ahí mismo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad donde había estado, donde tuvieron problemas. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde la habían apedreado, a Iconio y Antioquía, donde todo el mundo lo odiaba, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Esto se ve diferente que el cristianismo hoy en día? Sí. Pablo aún tenía los chichones de haber sido apedreado, morados y una cara desfigurada, brazos y todo. Imagínense, le habían tirado piedras, pensaban que estaba muerto y aún tiene todo eso y entra un poco feíto, como un zombie ahí. Dice, ¿se acuerdan del evangelio que les había predicado hace unas semanas, hace unos meses, hace un año? Sí, ese evangelio a veces hace que la vida es difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Si tenemos que sufrir por el Señor Jesús, nos damos cuenta que esta vida, este mundo no es nuestro hogar. Nos da un peso aún más grande de la gloria, como dijo después en Romanos 8. Dice que esto nos hace pensar en la gloria futura que nos espera. Esto no es todo. Hoy en día, a veces el mensaje que promovemos en el Evangelio es: cree en Cristo y te va a mejorar todo en la vida. Cree en Cristo y todos sus problemas financieros se van a resolver. Aunque yo estoy de acuerdo que la Biblia está llena de consejo financiero, si seguimos los principios que están en la Biblia, miremos lo que dice ahí en Proverbios solamente, miremos lo que enseñó Jesús sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre el negocio, sobre la fidelidad, la administración, todo eso, sobre ahorros, sobre emergencias, sobre tener hasta una herencia para los hijos, sobre todo lo que enseña la Biblia. Y sí, por lo general, eso es mejor que lo que conoce el mundo. ¿Qué conoce el mundo? Endeudarse, vivir con un estándar de vida más allá de lo que realmente puede vivir para impresionar a gente que no le importa, con cosas que uno no necesita. ¿Por qué? Porque así creemos que debemos hacer. Entonces la Biblia sí enseña esos principios, pero en ningún momento el Señor promete
que siempre, siempre, siempre tendremos prosperidad económica cuando somos suyos. Dice a veces sí, a veces no. No siempre dice que todo el mundo nos amará si somos de Él. Por lo general sí, podemos tener paz con otros si estamos en paz con Dios, pero no siempre. Hay momentos en que nos van a odiar porque odian también a Él. A veces podemos recuperar la familia porque hay mucha enseñanza sobre cómo amar a la esposa, cómo amar al esposo, cómo criar a los hijos, pero a veces no. A veces el Señor sana de las enfermedades, Él puede sanar y a veces está dentro de su voluntad sanar y a veces no. Esa es la realidad que vemos. Lo que dice Pablo es que miren, yo no quiero que acepten a Cristo, que sigan a Cristo ligeramente. Deben saber que es a través de muchas persecuciones a veces que tenemos que entrar. Pero lo importante no es mejorar la calidad de vida acá, lo importante es echar un vistazo allá, vivir para Él, no para mí, no para mis cosas, sino para Él. Y ese es un tesoro que nadie puede quitar. Amén. Eso me impresiona. Ahí mismo en Listra y Derbe conoceremos después de unos capítulos a un joven que se llama Timoteo. Timoteo era de esas ciudades y cuando él después acompaña a Pablo en otro viaje misionero, que veremos después en Hechos 16, ahí aparece. Cuando aparece, probablemente Timoteo, ese joven, había visto a Pablo en ese día. Probablemente estaba ahí con su madre que era creyente, su abuela también era temerosa de Dios y él era un adolescente, probablemente veía eso y después de años tuvo la oportunidad de acompañar a Pablo en ese viaje misionero porque ya en ese entonces era un creyente con buen testimonio, pero no tomaba ligeramente esta vida cristiana. Te pregunto a ti, no está en sus bosquejos hoy, no está en sus hojas, pero es una pregunta, una aplicación muy aplicativa, muy necesaria. ¿Qué evangelio has creído? ¿Qué versión del cristianismo tienes tú? ¿Es un evangelio que pueda resistir la prueba más fuerte? ¿Es un evangelio, es una fe, un cristianismo que pueda perdurar el fuego de prueba que llega? ¿La persecución que se levanta de parte del enemigo, de parte del mundo? ¿La presión social de renunciar a Cristo? ¿Es una clase de fe que es genuina o no? Pues hoy en día tenemos mucha libertad. Aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, en casi todas las Américas, tenemos libertad para ser creyentes, está casi de moda, como hemos dicho acá. Mucha gente quiere volverse cristiana. ¿Pero por qué? Porque hay un falso evangelio que se promueve, que el Señor quiere llenar los bolsillos y nos va mejor. El Señor nos cuida. Pero si ese es el motivo de creer, no hemos entendido el evangelio. Si el motivo de creer es salir de un problema, no hemos entendido el evangelio. Tenemos que ver el problema del pecado, el amor del Señor, la gloria futura que nos espera y la única esperanza que hay en Cristo para verdaderamente entender y creer ese evangelio. Si no has entendido, te animo, te ruego a explorar más qué es el evangelio bíblico y aferrarte a él, aferrarte al Señor Jesús. ¿Qué vemos después de este viaje corto que hacen entrando en parte en Asia Menor, en Pisidia? Dice que ellos regresan a Antioquía de Siria, a la iglesia que los había enviado. Dice en Hechos 14, 26 al 28, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué vemos aquí? La iglesia que los había comisionado ahora recibe un reporte misionero. Ellos los habían enviado, los habían apoyado financieramente, apoyado con las oraciones, estaban ahí queriendo que el evangelio avanzara, y cuando regresan, estos dos, Pablo y Bernabé, cuentan, wow, ¿qué pasó cuando entramos ahí en Chipre? Uy, sí, ahí en Chipre era
cuéntales, mira, es que nos encontramos con un mago, imagínense, un mago, pero vimos un encuentro ahí y poderoso, y luego muchos creyeron y hasta nos echaron de la ciudad, uy sí, nos echaron, y llegamos ahí a esa otra parte y comenzamos con los judíos, pero los judíos no querían creer, y comenzamos a hablar con los gentiles, y wow, con gracia, con mucha alegría nos recibieron, y muchos creyeron, y ahí después llegaron esos judíos de otra parte a mí me apedrearon, dice Pablo, y todo el mundo pensaba que estaba muerto. Pues estabas muerto, no sé, posiblemente. Después les cuento en 2 de Corintios, probablemente ahí está la referencia. Años después habla sobre posiblemente haber subido a ese tercer cielo y haber visto cosas que ningún ser humano había visto, pero no era su hora. El Señor lo trajo nuevamente. Entonces, bueno, cuentan y la iglesia se regocija. Es cuando nosotros, cuando apoyamos misioneros, y ya hay algunas misiones que la iglesia apoya, yo sí quisiera que sean más. Ya como iglesia vamos bien financieramente, el Señor está bendiciendo la obra. Yo quisiera que ampliemos un poco la visión de lo que se puede hacer como iglesia, el impacto que podemos tener, seguir alcanzando a las personas de este sector metropolitano. Tenemos la fundación en el norte, seguir apoyando esa fundación, ayudando ahí con recurso humano también. La misión en Girón, también apoyamos grandemente esa misión, esa iglesia de esperanza en Girón y otras cosas. Estamos orando por otros misioneros, pero yo sí quisiera no solo enviar a los nuestros, sino también apoyar a otros. Y cuando pasen por acá y cuentan cuán grandes cosas el Señor está haciendo, es como fruto que abunda para nuestra cuenta y nos regocijamos con ellos. No es una competencia, estamos compitiendo contra las puertas del Hades que no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Estamos avanzando, debemos avanzar hasta los confines de la tierra. Pues ahí vemos enseguida, capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. Entonces los judaizantes surgen otra vez y llegan a Jerusalén y dicen: ¿ustedes han escuchado lo que hacen en esas obras misioneras? Los gentiles están creyendo y dicen que forman parte de nuestras iglesias, de este mismo evangelio de la fe, pero no son judíos. Y nosotros dudamos, si no son judíos, si pueden volver realmente creyentes. Entonces Pablo va en una comisión de parte de la iglesia y comienza a debatir. Dice: miren, el Señor está obrando, claramente ha revelado que la fe no solo es para los judíos, sino también los gentiles. Deberían escuchar este testimonio. Y ellos dicen: wow, ¿en serio? Entonces, ¿cómo haremos? Porque querían obligar a todos a circuncidarse, es una señal del pacto judío. Circuncidarse físicamente, volverse judíos para poder creer. Dicen: pues yo no veo ningún mandato, ninguna cosa, ¿y cómo vamos a someterles a ellos, a ese yugo pesado de esclavitud? Dicen: okay, entonces mandemos que no forniquen y que no coman los sacrificados a los ídolos. Que sea los únicos requisitos. Los gentiles dudamos, pero bueno, si Dios quiere, Dios querrá, Dios lo hará. Entonces así mandan una carta. Todo el mundo celebra. La carta se manda también con hermanos de varios hermanos de Jerusalén, incluyendo a Silas. Él es importante después, porque ahí en el segundo viaje misionero de Pablo, dice Pablo: bueno, yo no me quiero quedar aquí quieto, volvamos otra vez, volvamos a visitar a esas otras iglesias y si Dios quiere ir más allá. Y Pablo y Bernabé se separan, finalizando el capítulo 15, porque Bernabé quiere llevar a Juan Marcos. Era su sobrino. Juan Marcos había acompañado a estos dos en el primer viaje misionero, pero después de poco tiempo Juan Marcos dijo: esto no es para mí, gracias, esto es difícil, yo no sé si puedo resistir, si ellos llegan contra mí con piedras en la mano, y eso lo he visto las amenazas, es peligroso siempre que ustedes anden por ahí. Pablo me hace tender la cama siempre todos los días y no quiero tenderme la cama, no está mi mamá para hacerme el desayuno, arepita con huevo y no sé qué voy a hacer, voy a volver a la casa. Más o menos. Vuelve a la casa, o sea, no termina con ellos el primer viaje. Entonces el segundo viaje, Bernabé dice: llevemos otra vez a Juan Marcos. No, gracias, dice Pablo. Él nos abandonó. No, gracias, Bernabé. Si quieres llevarle, ve tú con él en otra parte. Él es un perdedor. Y Bernabé, como hemos visto de Bernabé, cree en las personas.
Cree que Dios puede hacer una obra en las personas, incluso en la misma vida de Pablo. Años antes, como si Pablo hubiese olvidado la influencia de Bernabé en su propia vida, varias veces que Bernabé le busca, le ayuda, le presenta, le restaura, le da oportunidades. Entonces Bernabé está pensando, bueno, voy a restaurar a Juan Marcos, y Bernabé desaparece. Nunca más aparece aquí en Hechos. En otras epístolas es mencionado. ¿Saben que Juan Marcos, después de muchos años, sí aparece? Juan Marcos dice, si no estoy mal, en 2 de Timoteo, dice, tráeme a Juan Marcos también porque me es útil para el ministerio. Muchos años después, Pablo está en Roma, esperando sentencia, esperando su muerte. Dice, Juan Marcos ya es útil para el ministerio. ¿Qué había pasado? Pasó tiempo con Bernabé. Wow. No solo eso, si tú miras tu Nuevo Testamento, tú tienes ahí primero Mateo y luego Marcos. ¿Sabes que el Evangelio de Marcos fue escrito por este mismo Juan Marcos? Él había aceptado a Cristo bajo el ministerio de Pedro, era mentoreado por Pedro y también por Bernabé, tiene esa perspectiva de Pedro, pero Juan Marcos fue más que simplemente un perdedor, amén, fue uno que había sido restaurado y útil para Dios. Cosas que no vemos siempre en cada línea, entre las líneas, comparando escritura con escritura, aprendemos mucho sobre esos personajes. Pero el asunto es que de ahí en adelante Bernabé desaparece y ahí está Pablo con este segundo viaje misionero con Silas. Y después habrá un equipo misionero más grande, pero sale con Silas, el de Jerusalén. Entonces llegan a Listra, Derbe, encuentran a Timoteo, tiene un buen testimonio. Y lo más curioso para mí está en Hechos 16, dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, daban buen testimonio de él, todos los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Entonces quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Apenas había discutido que no era necesario, ¿y ahora qué? Ese es un tema muy raro para nosotros. Sabemos que después están otros como Tito, que era de padres griegos, pero este Timoteo era mitad y mitad judío, mitad griego. Entonces tendría la oportunidad de entrar en las sinagogas con Pablo, pero solamente si fuera también judaizado como Pablo. Entonces él dice, por amor a nuestros hermanos, por amor a los que van a creer. Entonces bueno, y Timoteo dijo, listo. Cuesta mucho seguir a Cristo a veces, amén. A veces en la reunión de hombres fieles, cuando hay un nuevo integrante, yo saco la navaja y yo lo pongo sobre la mesa y hago que lean esto. Es en broma siempre, vemos que eso no es necesario para los creyentes hoy en día, pero para él era un costo alto, un costo difícil. Ahora lo lleva y van a Macedonia. ¿Cómo llegan a Macedonia? Ellos procuran avanzar en la obra. Dice en Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, o sea, hacia el oriente, nororiente. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, al norte, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo? No está quieto esperando. Él está procurando. El Espíritu Santo dice, no. En nuestras vidas debemos aprender ese principio. A veces no tenemos dirección muy clara sobre cuál es el próximo paso para nuestras vidas. No sabemos cuál es el plan individual para nuestras vidas de parte de Dios. Pero debemos procurar movernos hacia lo que el Señor ya ha dicho. Estar activos en algo que Él ya ha dicho. Estar esperando dirección clara, pero también movernos hasta permitir que nos direccione. Los que manejan carro saben que el carro tiene volante. ¿Y el volante qué propósito tiene? Guiar al carro, ¿sí? Pero si uno toma un carro que está estacionado y está apagado y procura mover el volante, depende en qué tan nuevo es el carro, porque algunos no dejan y otros sí, pero es muy difícil, ¿cierto? Si uno prende el carro, listo, puede
puede girar el volante, pero el carro se mueve. No, ¿por qué? Es difícil direccionar un carro estacionado. Pero si el carro está en movimiento, eso estaba enseñando a mis hijas cuando estábamos manejando. Yo dije, entre más velocidad tú tengas, menos movimiento tú tienes que aplicarle. Mi hija le hemos estado enseñando, ella tiene su pase de aprendizaje de conducción. Oren mucho por nosotros, amén. Oren mucho por nosotros. Está aprendiendo, tanto en Estados Unidos como acá, ha tenido la oportunidad. Y yo digo, bueno, pues cuando tú vas a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, eso está bien, pero cuando tú estás yendo a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, aquí no tanto en Colombia, pero bueno, en otras partes, esto mueve mucho el carro, ¿cierto? Entre más veloz. Así nuestras vidas cristianas, a veces nosotros estamos tan estacionados que el Señor quiere movernos para allá, pero toca ponernos en movimiento en algo básico, primero en algo que está muy claro en la Biblia, en la voluntad general de Dios, para que nos muestre el plan específico de Dios en nuestras vidas. Muévete. Y debes estar sensible también a cómo obra el Espíritu Santo. Dice que procuramos, pero el Espíritu nos prohibió, no lo permitió. El Espíritu cerró la puerta. A veces tenemos planes buenos y el Señor dice, no, gracias. Como obra misionera hemos intentado abrir algunas misiones, algunas iglesias que simplemente no se dieron. Antes de la pandemia teníamos varios planes para varios lugares, incluso semanalmente habían misiones que tenían estudios bíblicos, iniciamos en el 2019, iniciando el 2020, también con mucho ánimo, estábamos buscando locales para arrancar, ya teníamos grupitos, uno en Lebrija y otro en Girardot, y los hermanos que están aquí como líderes estaban liderando esas obras, y el Señor simplemente cerró la puerta con una pandemia internacional que prácticamente ni teníamos cómo volvernos a reunir ahí, y se abrió la puerta para abrir la iglesia Ágape. Finalizando el 2020, noviembre de 2020 abrimos, yo creo que fue Dios, amén. Y estos hermanos, el hermano Juan y el hermano Libardo están aquí, estaban liderando esas otras obras, estaban pastoreando esas obras y ambos, el Señor puso en sus corazones venir y ayudar a lanzar esta obra y yo creo que Dios está en eso, amén. Debemos estar activos intentando cumplir la misión. Entonces, bueno, en Macedonia llegan a la ciudad principal que es Filipos. Hay una gran iglesia ahí. Está en Hechos capítulo 16, puedes ver la historia sobre cómo el Señor salvó a Lidia y luego una muchacha endemoniada fue ayudada y también el carcelero romano cuando estaban en la cárcel fue ayudado, su casa, ellos creyeron y fueron salvos. Fueron bautizados y luego como Pablo es corrido de ahí también de Filipos y luego llega a Tesalónica, una iglesia, una ciudad, un grupo de personas que creyeron con mucho ánimo, con poco tiempo, 3 semanas estaba ahí Pablo antes de ser corrido otra vez. Ellos creyeron, se estableció una pequeña iglesia. Luego llegaron a Berea, donde eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando dijo Pablo, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, de todo el Antiguo Testamento, y en él hay salvación tanto para judíos como griegos. Los de Berea dijeron, bueno, vamos a mirar, porque esto sí suena sospechoso. Entonces están mirando, sí, sí, claro, ya lo vemos. Ok, dice que eran más nobles porque escudriñaron las escrituras a ver si eran ciertas esas cosas. Y luego llega a Atenas, Pablo tiene problemas otra vez en Berea, en cada ciudad hay problemas. Llega Pablo a solas, llega solo a Atenas, está esperando a los hermanos que iban a ir después. Lucas se incluye ahí. En este viaje misionero comienza a decir, nosotros fuimos para aquí y para allá. No dice, y Lucas, el médico, el historiador, el que escribe después del Evangelio de Lucas, él comienza, dice, cambia de la tercera persona a la primera persona plural. Dice nosotros, nosotros y nosotros y nosotros. Pero cuando Pablo llega a Atenas está solo. Y comienza a ver la idolatría y todo el mundo está filosofando y todo el mundo está idolatrando y él sube a hablar con ellos también y cita a los poetas de los mismos de Atenas, de los mismos griegos, y él cita la filosofía moderna y cita esto y dirige a todos hacia el Señor. Dice, el Señor pasa por alto este tiempo de ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
que crean en el Señor Jesús, a quien también designó para juzgar al mundo entero con haber dado la resurrección de los muertos, a que crean, a que se arrepientan. Dice que ya tienen la fe necesaria, pero deberían creer en el Señor Jesús. Y algunos se burlaron de Él cuando escucharon de la resurrección y otros creyeron, unos pocos. Después Pablo desciende un poco desanimado a Corinto, aún está solo. A Corinto estaba un poco más abajo, en Grecia, y él está intentando hacer ministerio, pero es como Pablo se hubiese desanimado mucho. Dice, bueno, pues en Atenas no tuve gran éxito, algunos creyeron, pero muy pocos. En Berea, en Tesalónica, en Filipos, en todas partes me persiguen y estoy solo. Pablo estaba solo en Corinto. Y la soledad le afectó bastante, tanto que dice que él decidió unirse con Aquila y Priscila, una pareja súper importante de las Escrituras, que eran judíos que habían salido de Roma, estaban en Corinto ejerciendo la misma profesión de él. Ellos eran empresarios, ellos tenían una empresa de fabricación de carpas o trabajar con cuero más bien. Entonces Pablo dice, bueno, yo sé de eso, voy a unirme con ellos. Entonces un día a la semana estaba haciendo ministerio, los sábados, el día de reposo, entrando a razonar y a intentar testificar, y los otros días estaba haciendo un trabajo normal. A veces la noche se estaba visitando a los pocos que habían creído, pero él estaba muy desanimado. El Señor le apareció en visión de noche. Dice en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Habían llegado los amigos en ese momento. Él estaba más refrescado. Habían mandado también una ofrenda misionera de las iglesias de Macedonia. Eso dice después en otras partes. Dice que cuando estaba en Tesalónica y aún después mandaban una y otra vez las iglesias de Filipos y Tesalónica y Berea. Estaban apoyando la obra misionera y Pablo parece que se vuelve otra vez tiempo completo en la obra. Era un momento de desánimo. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que era necesario. El plan original es que uno que vive, predica el Evangelio, que viva del Evangelio, pero Pablo dice, bueno, pues si toca trabajar, un trabajo secular, también lo hago. Pero estaba desanimado. A veces en nuestras vidas pasamos por lo mismo, ¿no? Los altibajos, tanto los que están en la profesión o el tiempo completo en el ministerio, los que estamos también haciendo eso o lo otro, lo que estaba haciendo Pablo, sirviendo los fines de semana, las noches y también trabajando. A veces nos desanimamos, a veces nos cargamos. Pero el Señor nos dice a todos, Él está con nosotros. Él quiere salvar a mucha gente a través de nuestras vidas y cosas que no vemos. Debemos confiarle y hacer su obra. Después regresa otra vez a Antioquía de Siria, vía Éfeso. Él pasa por Éfeso, no quiere quedarse ahí. Ahí se quedan Aquila y Priscila. Pero Pablo dice, yo tengo que volver porque después yo quiero ir a otra parte. Hechos 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos. ¿Qué vemos? Llegó de su segundo viaje e inicia su tercer viaje. Dice, se quedó ahí un tiempo, poco tiempo, dice, voy a volver a la carrera porque el Señor quiere seguir obrando. Y eso es lo que vemos. Tercer viaje misionero de Pablo, no vamos a detallarlo. Pero vemos la historia de Pablo, se une a los creyentes en Éfeso, Aquila y Priscila que están ahí, le ayudan a Apolos a entender ese evangelio completo porque no lo tenía completo. Después Pablo llega a Éfeso, recorre la región de Macedonia, de Grecia otra vez, visita Troas, de Troas va hasta Mileto y luego llega a los ancianos de Éfeso y sabe Pablo que algo está por terminar, que está finalizando apenas casi su vida ministerial y llama a traer los ancianos de Éfeso, llama a traerlos, están más al norte y está en esta pequeña ciudad. Dice, yo no voy a subir a Éfeso porque ahí no me dejan salir, porque todo el mundo quiere verme y había quedado 3 años en Éfeso, en ese viaje misionero. Pero de regreso él dice, vamos a volverlo, dice en Hechos 20:18 en adelante, cuando vinieron a él, llama a los ancianos, llama a los líderes, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué buen testimonio de ministerio. Hay muchas cosas que uno podría sacar de ahí. Si tienen tiempo para volver a meditar en esa porción, eso es el ministerio. No ser codicioso de lo que la gente nos da, es tener un corazón limpio, una conciencia limpia, es predicar todo el consejo de Dios, es trabajar con las manos, es estar dispuestos hasta perder la vida por la causa del Señor, si así se requiere. Entonces Pablo va a Jerusalén, y en Jerusalén, como ya se sabía, es hecho prisionero. Ahí está con los hermanos en Jerusalén poco tiempo, donde es apresado en el templo. Hay una defensa ante el pueblo, ante el tribuno, defensa de Pablo ante el Sanedrín, y luego un complot para asesinar a Pablo. Todo eso corre, y lo que queda del libro de los Hechos, del capítulo 21 hasta el final, es prácticamente esto. Son juicio, tribunal, y declaración de Pablo, y la defensa ante este y ante el otro. Y eso vemos que en Jerusalén hasta querían matarle, iban a mandar a algunos hicieron un voto de no comer, ni dormir, ni hacer otras cosas, hasta matar a Pablo. Qué necio, ¿no? Dicen, no, en nombre de Dios vamos a hacer este compromiso. No. Pero ¿qué pasa? Lo despiden secretamente, lo llevan a Cesarea, en la costa, donde permanece 2 años preso. Ahí le visitan varios dignatarios, ahí está Félix, y Pablo presenta su defensa ante el excelentísimo Félix, y Félix como medio quiere liberarle, pero está queriendo un soborno, quiere que Pablo le dé algo por el favor. Es un político, ¿sí? Y todos los días dice, hola Pablo, cuéntame un poco más de tu testimonio. Si en verdad quieres salir, yo creo que podríamos resolver esto. Tú sabes, creo que de alguna forma, piénsalo. Y Pablo no. Entonces después llega otro, apela a César, llega Agripa y Festo, y bueno, él presenta el testimonio, y son testimonios poderosos, la forma que el Señor le salva y cómo usa el testimonio de su conversión para convencer a otros sobre su necesidad de ser convertidos. Pero eventualmente Pablo, después de años, es enviado hacia Roma, y él llega en un tiempo peligroso, es otra vez naufragio en el mar, y pierden a todo menos las personas, y está en Malta. Hay experiencias ahí que todo el mundo, eso es tan curioso, porque todo el mundo en Malta ve cuando Pablo es picado por una serpiente venenosa, ¿sí? Le muerde, le clava ahí al dedo cuando está haciendo leña para la fogata. Y dicen, ay no, seguramente él es un gran pecador, y no se muere. Y dicen, ciertamente ese es un Dios. Ay, así es la gente, ¿no? En varias partes de los viajes de Pablo así son. O comienzan diciendo que es uno de los dioses, o terminan diciendo que es uno de los dioses, y luego que es un hombre, que es un pecador, que es uno que debería morir. Así era. Pero Pablo predica el Evangelio. Usa cada oportunidad para predicar el Evangelio. Después llega a Roma. Y cuando llega a Roma, dice en Hechos 28, versículo 30,
que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así termina el libro de los Hechos. Está encadenado a un soldado romano del pretorio, de la casa de César, de los élites. Todos los días hay cambio de turno, varias veces al día, y Pablo predica a cada uno de ellos. Es una audiencia cautivada, ¿sí? Cautiva. Están tan enfocados en él porque, bueno, no pueden irse. Y Pablo aprovecha, está ahí 2 años esperando. Pero hay muchas preguntas, interrogantes que nos quedan después de terminar Hechos. Pablo había apelado a César, quería presentar la defensa a César, pero ¿cómo salió? No dice. ¿Qué pasó con Pedro? No dice. ¿Qué pasó con Juan? No dice. ¿Qué pasó con los otros apóstoles? Menos Jacobo, no hay ninguna mención de ellos sobre cómo fueron martirizados. Pero todos perdieron la vida. Todos fueron matados por la fe. ¿Qué pasó con este viaje? ¿Qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Juan Marcos? El libro de los Hechos no lo dice. Y el diseño es a propósito. El diseño es muy a propósito. ¿Por qué? Porque como comenzó el libro de los Hechos, es que lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, ahora ha continuado la iglesia, el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles, y ahora continuamos nosotros 2000 años después, aún esperando la venida del Señor, la culminación de la historia. Pero es asombroso ver esto. Nada puede detener el plan de Dios. Filipenses 1:12, Pablo dice, desde esa casa alquilada o esa prisión de casa por cárcel, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice más adelante, cuando Pablo es liberado y puesto en libertad, vuelve a viajar y ya otra vez es encarcelado, y en esa vez sí perdería la cabeza por la fe. En 2 de Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden contenerme a mí, pero no pueden contener este evangelio. Amén, sigue corriendo, sigue cambiando vidas. En todo el libro de los Hechos podemos ver este comentario. Voy a leer algunos versículos, esta idea que vemos. Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como de 120 en número. Pero en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3000 personas. Hechos 2:47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así hombres como de mujeres. Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ya no estamos añadiendo solamente, estamos multiplicándonos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 16:5, así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué vemos? La palabra no está presa. Amén. Los cristianos primitivos descubrieron algo, que el mundo no necesita más métodos, no necesitan nuestra creatividad o mensaje humanista, necesitan el Evangelio. El poder de Dios está en el Evangelio, en el mensaje, no en los métodos. Como dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Donde vemos a Jesucristo en varias partes. Primero es el Señor resucitado, aparece ahí en el primer capítulo, pero Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Como Él dijo, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16. Jesús también es quien continúa su obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos? ¿Cuáles son las enseñanzas importantes de Hechos? Primero, el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. No hagas
nada en tu vida cristiana sin ser lleno del Espíritu Santo. No te va a ir bien intentar ser buen papá sin el Espíritu Santo. No te va a ir bien ser un buen empleado sin el Espíritu Santo. No te va a ir bien predicando, sirviendo sin el Espíritu Santo. No te va a ir bien en tu santificación sin el Espíritu Santo. Lo necesitas. Dijo el Señor, esperen en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu. Pero luego, ahora sí, mano a la obra. Número 2, la iglesia existe para cumplir una misión. No estamos aquí simplemente para entretenernos, para calentar sillas. Estamos aquí para cumplir la misión. Número 3, el Evangelio es para todos y debemos predicarlo con denuedo. No solo para los colombianos del estrato parecido al nuestro. No es para los que tienen el mismo nivel de educación como nosotros. No es para los que tienen el mismo estilo de vida como nosotros o los que están en la misma región. Es también para los venezolanos, los costeños, los rolos, también para los paisas de estrato 1 y estrato 7. Es también para los norteamericanos. Oremos mucho por ellos. Están muy perdidos. Está también para los europeos y los africanos, está también para los asiáticos. El Señor quiere que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Número 4, la obediencia produce impacto espiritual. Cuando simplemente obedecemos, llenos del Espíritu, en amor obedecemos y confiamos en el Señor, Él hace una obra. Número 5, la persecución no detiene la obra de Dios, antes la multiplica. Número 6, Dios usa a las personas comunes. Número 7, la comunidad cristiana es vital. Preguntas de reflexión. ¿Estás viviendo dependiente del Espíritu Santo? ¿O estás haciendo las cosas en tu fuerza? De métodos humanistas. ¿Cómo estás participando en la misión de Dios? ¿Cómo encajas tú ahí? Cada uno de nosotros tenemos un papel. No todos somos pastores, no todos somos misioneros para ir a una tierra lejana, pero todos somos llamados a participar de alguna forma en esta misión. ¿Tu vida refleja el compromiso de la iglesia primitiva? ¿O con la cosa más mínima te detienes en la fe? ¿Qué te impide compartir el Evangelio? Y número 5, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios sin reservas? Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje poderoso del Evangelio y ver la historia en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio corría por todas partes, el mundo conocido en ese entonces. Y más allá de Hechos 28 está también la historia de la iglesia primitiva en el primer siglo, el segundo siglo y tercer siglo. A lo largo de la historia humana y vemos cómo el Evangelio hasta llegó a nosotros aquí en el barrio Provenza, en Bucaramanga, Santander, Colombia. Y hoy estamos hablando de lo que tú hiciste, Señor Jesús, por nosotros, y es gracias a que esta palabra no está presa. Nadie puede contenerla, pero somos llamados a ser administradores de esta multiforme gracia de Dios. Administradores, tú nos has confiado con el mensaje del Evangelio, como dice también en 1 de Tesalonicenses 2. Señor, que seamos fieles, que llevemos el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos y más allá, que oremos y que ministremos al Señor, que seamos sensibles a tu voz, mandando también entre nosotros algunos que irán al campo misionero, más allá de Bucaramanga. Señor, que seamos fieles en apoyar esas obras, sabiendo que es fruto que abunda en nuestra cuenta eterna. Y las personas alcanzadas son contadas como nuestro fruto eternamente, y hay gran galardón para los que son fieles en ese trabajo. Señor, que hagamos toda la obra tuya, en el poder tuyo, para la Somos gloria. Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios.